Hola a todas y todos, hoy estamos trayéndole una nueva capsulita de información. Hoy vamos a hablar del ABC de las pausas saludables, así que presten mucha atención, traigan su libreta de apuntes que lo que viene está muy interesante. Lo primero que debemos saber es qué son las pausas saludables. Hace pocos años las pausas se concebían como pausas activas solamente, es decir, era una sesión de actividad física que no duraba menos de 10 minutos y su interés era fortalecimiento, aumentar gasto calórico, trabajar en actividad, ¿listo? Pero hace algún tiempo se ha venido concibiendo este tema de pausas saludables. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad que realice en mi trabajo, mis tejidos van a requerir cierta actividad específica. Es decir, si es un trabajo en el que todo el tiempo estoy cargando mis articulaciones, la pausa debería ser en este caso pasiva, es decir, una relajación de mis articulaciones, un poco de estiramiento. Pero si lo que he hecho es estar todo el tiempo sentada, por ejemplo, frente a un computador, en este caso sí requeriré una pausa dinámica en la que me saque de ese sedentarismo y trate de activarme y cambiar de actividad haciendo un gasto calórico mayor. Bueno, ¿y cuál es el propósito o propósitos de una pausa saludable? Entonces, en primera medida tenemos disminuir el riesgo cardiovascular. Luego, disminuir el sedentarismo, ya que es considerado como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes. También disminuir lesiones osteomusculares que están asociadas principalmente al sobreuso de las estructuras del cuerpo, movimientos repetitivos. También tenemos promover la salud del trabajador en el ámbito laboral, disminuir la exposición a factores de riesgo nocivos para el trabajador y por último mejorar la condición física, la funcionalidad y la salud mental del trabajador. Es fundamental que tengamos en cuenta todos estos propósitos porque estos van a ser promoción de la salud como un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para realizar estas pausas saludables? Tenemos algunas pausas propias durante nuestro trabajo que son las pausas propias del proceso, es decir, reponer materiales, ajustar equipos, buscar esferos, y la pausa personal, que es el tiempo para comer, para tomar agua, para ir al baño. Pero resulta que estas dos no son suficientes para mi actividad laboral. Requiero una tercera pausa y esas pausas son las pausas por fatiga. ¿Listo? Entonces, este es el tiempo que tiene el trabajador para recuperarse de esa exposición a agentes nocivos, de las posturas inadecuadas, de los movimientos repetitivos o simplemente por estar en una misma posición. ¿Listo? Esas son las que debemos tener presente a lo largo de nuestra jornada laboral, de manera que no pasen 2 horas en la misma actividad, es decir, cuando cumpla esas 2 horas, inmediatamente hago una pausa saludable. Ya hemos dicho que dependiendo de la actividad laboral que desempeñe, pero no deben pasar más de 2 horas en esa misma actividad sin que yo realice una pausa saludable. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las pausas saludables para un trabajador? Resulta que la mayoría de las personas están aproximadamente 8 horas o incluso más en su actividad laboral. Esto puede llevar a dos cosas principalmente. Una de ellas es el aumento notable del sedentarismo y la otra es sobrecarga, sobreuso de las estructuras dependiendo de la actividad laboral que cada quien desempeñe. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no se desacondicionen, que no aumenten su factor de riesgo para enfermedades no transmisibles o que no tengamos lesiones osteomusculares. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta la importancia de estas pausas saludables para prevenir cualquier tipo de enfermedad asociada a mi actividad laboral. Ahora muchos me dirán, Oladis, pero yo estoy trabajando desde casa, no estoy haciendo como mucha actividad, entonces ¿para qué hago esas pausas saludables? Resulta que aunque sea que esté en mi casa, aparentemente muy tranquila, muy tranquilo desempeñando mi actividad laboral, también estoy sobrecargando estructuras, también estoy en una misma posición, estoy haciendo movimientos repetitivos o simplemente estoy todo el tiempo sentada y eso lo que hace es que mi estructura corporal se vaya modificando, que probablemente genere mucho sedentarismo y tenga factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Entonces, aunque esté en casa, hay que hacer pausas saludables. Y finalmente, aquí les voy a dejar algunos ejemplos de qué podemos hacer en esas pausas saludables. Es muy importante que seamos recursivos. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar de actividad. ¿Listo? Ya sea porque me estoy sobrecargando, ya sea porque estoy mucho tiempo sentado, por cualquiera de las condiciones que hemos mencionado, pero que cambiemos de actividad. Entonces podemos hacer juegos grupales, podemos hacer rumba, podemos hacer circuitos de fuerza, podemos hacer masaje entre compañeros, masaje grupal o podemos hacer estiramientos. Entonces cada una de las actividades va a depender de mi actividad laboral, pero lo importante es que no pase más de 2 horas sin hacerlo.
¿Listo? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.